¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que llorar? Vemos que con Caín no solo aparece un acto de violencia. Con Caín inicia o aparece un sistema, una forma de vivir totalmente independiente de Dios. Una mentalidad o una manera de construir una seguridad, una identidad, un propósito, pero sin depender de la fuente de la vida. Y ese sistema de Caín no solo se queda en un individuo, sino que comienza a expandirse, a ser transmitido por las generaciones. Comienzan a organizarse, a tomar forma en la humanidad, y cuando avanzamos en el relato de la Biblia, ese mismo espíritu de Caín lo encontramos más desarrollado, más estructurado, más colectivo, hasta llegar a uno de esos momentos más representativos de esa humanidad, la Torre de Babel, donde la humanidad declara abiertamente: hagámonos un nombre, es decir, afirmémonos en nuestra identidad sin Dios. Aseguremos nuestro futuro por nosotros mismos. Evitemos depender de algo más allá de nosotros. Y aquí ya no se trata solo de pecado individual, sino un sistema completo funcionando bajo esa lógica. Pero antes de llegar plenamente a Babel, hay un evento que marca profundamente la historia: el diluvio. Y es aquí donde nosotros necesitamos detenernos y observar, no solo desde una perspectiva espiritual, sino también desde una comprensión física y científica del mundo antiguo, porque la Biblia describe una realidad distinta a lo que conocemos hoy día. La Biblia habla de aguas arriba, aguas abajo, de un sistema donde la tierra no dependía de la lluvia, como hoy, sino de un vapor que regaba toda la superficie, lo cual esto sugiere un equilibrio atmosférico diferente. Y en esta línea describe un mundo en condiciones más estables, una tierra extremadamente fértil, una atmósfera distinta, posiblemente más densa o más equilibrada, sin los cambios bruscos que conocemos hoy día, lo que algunos han relacionado con la idea de cubierta de vapor o una distribución de aguas en la atmósfera superior. No como una afirmación absoluta, sino como una forma de intentar entender cómo funcionaba este mundo. Hasta ahora, desde un punto de vista científico básico, sabemos que la vida en la Tierra depende de equilibrios extremadamente delicados, como por ejemplo presión atmosférica, temperatura, ciclos del agua, composición del aire. Pequeños cambios pueden generar enormes consecuencias. Entonces, cuando el relato del diluvio menciona que se
abren las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos, podríamos estar viendo no solo un evento milagroso aislado, sino un colapso global del sistema natural, como si las aguas subterráneas emergieran violentamente, mientras la estabilidad atmosférica se rompe al mismo tiempo, generando una reacción en cadena, un desequilibrio total del planeta. Y aquí es donde volvemos al punto central que venimos desarrollando. ¿Qué llevó a este punto? ¿Por qué? El texto bíblico es claro en describir una humanidad completamente corrompida, violencia constante, pensamientos inclinados al mal, de manera continua y algo aún más profundo, la tierra misma afectada por esta condición, la cual coincide con la idea del comportamiento humano. No solo se sostienen consecuencias morales, sino consecuencias físicas y ambientales, algo que hoy entendemos mejor que nunca. Cuando vemos cómo la acción humana puede alterar ecosistemas completos, contaminar el clima. Ahora imaginémonos eso sin ningún tipo de límite, sin conciencia, sin freno, por generaciones enteras. El resultado lógico sería un sistema que comienza a degradarse hasta colapsar. Entonces el diluvio puede entenderse como el punto en el que ese sistema ya no puede sostenerse más, no simplemente como una acción directa de destrucción divina, sino como una consecuencia de una humanidad que se desconectó completamente del orden que sostenía la vida, y aún así, en medio de ese colapso, Dios aparece, no como el que destruye primero, sino como el que advierte, el que preserva, el que abre una salida a través de la predicación de Noé, mostrando nuevamente el mismo patrón. Pero la humanidad continúa, y después del diluvio, lejos de aprender, la humanidad vuelve a organizarse bajo el mismo principio, y llegamos a la Torre de Babel, donde el sistema de Caín alcanza una expresión más avanzada: unidad sin Dios, progreso sin Dios, identidad sin Dios. Y aquí ocurre algo clave: Dios interviene, confundiendo lenguas y dispersando a la humanidad, la cual muchas veces se interpreta como castigo, pero en coherencia con todo esto, también podría entenderse como una acción de contención, un límite para evitar que una humanidad completamente alineada en esa dirección, ella misma acelere su propia destrucción, porque un sistema global desconectado de la fuente de la vida no se construye, se desintegra más rápido. Y así, desde el primer indicio en Caín, pasando por el colapso del diluvio hasta la intervención de Babel, vemos una misma línea continua, no de un Dios que destruye arbitrariamente, sino de un Dios que advierte, que permite, que limita y que sostiene en la medida en que el ser humano decide mantenerse o no conectado con la fuente de la vida. Y entonces aquella frase inicial cobra sentido, la frase de ciertamente morirás. Ya vimos, no como una amenaza, sino como una consecuencia progresiva, una desconexión que comienza en el interior del hombre, se expande a la sociedad y afecta al entorno, y finalmente
puede incluso producir un colapso de todo un sistema, y quizás por eso hoy nos cuesta entender, porque vivimos en un mundo donde todavía hay cierto equilibrio. Pero si estuviéramos en aquel tiempo, viendo el deterioro total, no solo moral, sino también físico, tal vez la pregunta no sería si Dios destruyó, sino cómo ese mundo logró sostenerse durante tanto tiempo antes de colapsar. Ven pronto, Señor.